Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre el juicio. Estamos en estos temas escatológicos y este es un tema fundamental. Y la Iglesia ha confesado desde sus primeros momentos que el Señor vendrá a juzgar a vivos y muertos y que inmediatamente después establecerá el reino definitivo con quienes libremente aceptaron su soberanía. Entonces, ¿por qué afirmamos el tema del juicio? Porque está en la revelación, porque Dios mismo nos lo ha dicho a través de Jesucristo. ¿Cómo encontramos este tema en las Sagradas Escrituras? Ya en el Antiguo Testamento encontramos algunos conceptos que se pueden relacionar con el tema juicio, que estará revelado de manera plena en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, debe quedar claro que el juicio de Dios no es venganza. Por lo menos en el Antiguo Testamento, algunos textos como el del profeta Amós en el capítulo 9, versículos 11 al 15, o en el profeta Oseas, capítulo 2, versículos del 1 al 9, nos hacen ver que el juicio de Dios nunca es castigo al modo de alguien que se goza en el sufrimiento del otro, sino más bien a modo de incentivo a una vida nueva. Lo que se desea es provocar la conversión. Entonces veamos Oseas capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente: Por lo tanto, volveré y tomaré mi trigo y mi vino en el tiempo de su cosecha, y recogeré mi lana y mi lirio que le había dado para cubrirse. Versículo 13. Voy a castigarla por el tiempo que pasó ofreciendo incienso a los ídolos, cuando se adornaba con anillos y collares. Ella no reconoció que era yo quien le daba el trigo, el vino y el aceite. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Dirá entonces: volveré a mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que nos dice el profeta Oseas es algo que está reiteradamente repetido en los profetas en general. Dios lo que desea al imponer un juicio no es aniquilar, no es destruir, sino suscitar conversión. Dice el texto al final: a partir de esto que ha sufrido el pueblo de Israel, dirá: volveré a mi primer marido, es decir, volveré a Dios. Entonces el propósito es purificar y convertirse. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos también la llamada literatura apocalíptica, y el tema del juicio se ve enmarcado con una expresión muy clara, que es el día de Yahvé, o en aquel día. Entonces el tema del día de Yahvé está muy vinculado con el del juicio. En aquel día sucederá que Dios se manifestará para vencer el mal, para corregir al pueblo, para juzgar a las naciones. Ahí será un juicio para conceder a los justos la vida eterna y a los malvados el horror eterno. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo número 12, versículos del 1 al 2, y en el capítulo 7, versículos 10 y 26. Entonces, el tema del juicio está enmarcado en esta literatura apocalíptica con la expresión el día de Yahvé. Siempre que encontremos esta frase en las Sagradas Escrituras, muy probablemente estamos en un contexto escatológico de juicio. Ahora, hay que tener muy presente que en el Antiguo Testamento este juicio es intraterreno, es decir, el juicio de los malvados o el premio de los justos ocurrirá aquí, en el aquí y en el ahora, en la historia, no en el más allá. Es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según el Antiguo Testamento, la retribución al bien o al mal que hemos hecho se recibe en esta misma vida. ¿Qué es la remuneración más perfecta en el Antiguo Testamento, o el premio que Dios da a los justos? Será la paz, el shalom. Todo aquello bueno que puede
convertir a la persona en un ser renovado, pleno y feliz. Bien, ahora, la apocalíptica nos prepara para lo que encontraremos ya en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es heredero de la esperanza del juicio escatológico. Sabemos muy bien que los tiempos en los que Jesús llega al mundo son tiempos eminentemente apocalípticos, es decir, hay una tensión escatológica a flor de piel. Todos esperan la manifestación de Dios. Hay una expectativa respecto al Mesías. Desean que Dios venga a manifestarse para hacer el juicio. A los justos, decíamos, les irá bien, a los malvados, pues les irá mal, serán destruidos. Entonces, estos son los tiempos en donde Jesús va a llegar al mundo. Tiempos en donde el Apocalipsis está, decíamos, a flor de piel. Pero aquí el juicio es distinto que el Antiguo Testamento, por dos motivos centrales. En el Antiguo Testamento, el que juzga es Dios, es Yahvé. Él es el que vendrá al final de los tiempos. En el Nuevo Testamento es Cristo. Cristo será el juez de jueces. Además, como hemos comentado, en el Antiguo Testamento el juicio es intraterreno. En el Nuevo Testamento el juicio es transhistórico, es decir, más allá de la historia. El premio o el castigo no están aquí, sino después de la muerte. Esa será también una gran diferencia respecto a la retribución. ¿Qué es lo que marca el futuro de cada persona? Pues el juicio, precisamente, el juicio final. Los evangelios sinópticos atestiguan abundantemente este tema. En sus páginas nos cuentan esta separación entre buenos y malos. Así lo vemos, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña que nos relata el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. Trigo y cizaña van creciendo juntos y en algún momento son separados. ¿Cuándo? En el tiempo de la cosecha, no antes. Por otro lado, también esta parábola de la red que recoge peces buenos y malos, peces grandes y pequeños, diríamos hoy, donde en la red van todos y en el momento del final se seleccionan unos a la derecha, otros a la izquierda, según sean buenos o malos. Entonces, estas parábolas coinciden con lo que el Antiguo Testamento ya nos venía preparando. ¿Qué es lo que dirá la doctrina oficial de la Iglesia sobre este tema? Cabe decir que los santos padres apoyaron siempre este tema del juicio. Poco a poco vamos a ver que por ahí del siglo IV empieza a asentarse la idea de que además del juicio final, que sucederá en la parusía, es decir, al final de la historia, cada uno recibe el juicio particular, vive el juicio particular al morir, inmediatamente después de morir. Esta no es una idea que surja desde el principio, pero la Iglesia en su tradición, en la reflexión de la revelación, lo va comprendiendo cada vez mejor. Que no solo habrá este juicio al final de los tiempos, sino que al morir tú y yo, seremos juzgados de manera inmediata. ¿Qué es lo que dice la Iglesia, su magisterio? La Iglesia siempre ha confesado el juicio final en el artículo cristológico, es decir, en el credo, cuando rezamos el credo, hay 3 artículos. El primero, que se refiere al Padre, el segundo, que se refiere al Hijo, el tercero, que se refiere al Espíritu Santo. Cada uno comienza con la confesión, creo. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. En el segundo artículo, es decir, creo en el Hijo, al final encontramos esta afirmación: el que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Cristo ha resucitado, ha sido exaltado y volverá para hacer un juicio. A eso denominamos parusía o segunda venida de Jesús. El Concilio Vaticano II dice que antes de reinar con Cristo, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras buenas o malas acciones, aquellas que hayamos realizado en nuestra vida mortal.
Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 48, o en la Constitución Gaudium et Spes, en los números 17 y 93. Entonces, es una afirmación de la Iglesia, no es doctrina opinable, no es que podemos decir, bueno, si quiero creer o no. No, es doctrina que brota de la revelación y que nos enseña que habrá un juicio. ¿Quién será este juez? Cristo. ¿Y qué es lo que se juzgará ahí? Nuestras buenas o malas acciones, las que hayamos realizado durante esta vida, que es única, no hay muchas vidas. El cristianismo afirma que el tiempo es lineal, hay un principio y un fin. La historia inicia en Dios y termina en Dios. Y solo hay una vida, no hay muchas. Al nacer tenemos esa oportunidad de dirigir nuestra vida hasta la eternidad final y eterna. O también a la eternidad de la condenación, si nosotros pues obstaculizamos la acción de la gracia en nuestra vida. Bien, veamos ahora estos temas del juicio particular y el juicio final. Dirá Nock, un teólogo que nos ilumina al respecto de estos juicios, que más que entenderlo como dos juicios, tendríamos que entenderlo como dos fases de un mismo juicio. El juicio particular, es decir, el que viene al morir, referirá el encuentro personal, el rendir cuentas de manera individual frente a Dios, frente a Jesús, y el juicio final tendría que ver más bien con la consumación de todo, con esta dimensión social de nuestra vida, donde todos seremos convocados, vivos y muertos, y ahí recibiremos al final pues la recompensa o decíamos lo que han merecido también nuestras malas acciones. Veamos ahora el tema del juicio particular. La existencia del juicio particular es una verdad directamente con verdades definidas por el magisterio. La inmortalidad del alma, la existencia del cielo, el infierno y el purgatorio, ya antes del juicio final. Entonces, cuando hablamos de juicio particular, debemos tener presente estos otros elementos que afirma la doctrina de la Iglesia, que el alma es inmortal, que ha sido creada por Dios y no muere nunca. Según la doctrina, la antropología cristiana, nuestros padres, al unirse sexualmente, pues contribuyen a nuestra conformación cuando se unen sus células, ¿verdad? Estas células reproductivas, y desde el momento de la concepción, Dios crea el alma de manera particular. Y desde ese momento esa alma está destinada a nunca aniquilarse, vivir por siempre. Esta alma, por supuesto, no es un alma sola, es decir, no podemos imaginar un dualismo. Sí podríamos hablar en la antropología cristiana de dualidad, porque el cuerpo, como he dicho, pues es fruto de esta participación de nuestros padres en nuestra misma concepción. Pero el alma solo viene de Dios y al vincularse, ¿verdad? El cuerpo no vive solo ni el alma sola. Siempre viven unidas, vinculados intrínsecamente. Pero sí podemos hablar, como hemos dicho, de dualidad. Son dos elementos, dos aspectos que en nuestra persona se vinculan, decíamos, de una manera intrínseca. Por otro lado, la doctrina del cielo, el infierno y el purgatorio, según la cual al morir nosotros recibimos ya nuestra retribución inmediata en uno de estos tres estadios. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1022? Dice lo siguiente: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Remite esto a los concilios de León, Florencia, Trento y en la Constitución Benedictus Deus de Benedicto XII. Es decir, esto es ya parte de la doctrina definitiva y perenne de la Iglesia que brota de la revelación. Cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal
su retribución eterna en un juicio particular. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué se dice recibe en su alma inmortal? Porque lo que vemos al morir es que inmediatamente después de la muerte, nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos ha dado también como parte de nuestra identidad, se queda aquí. Es lo que constatamos ordinariamente, excepto en dos casos muy particulares, el de Cristo y el de la Virgen, que fueron, en el caso de Jesús, Él ascendió al cielo en cuerpo y alma, y la Virgen María fue asunta, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Fuera de estos dos casos excepcionales, todos los demás estamos ya en esta espera de la resurrección, en la espera de la resurrección. Y en esta espera, gozosa, ¿verdad?, de este día final, ¿qué es lo que sucederá? Pues que nuestros cuerpos serán glorificados, como nos dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Nuestros cuerpos glorificados de alguna manera plenificarán lo que ha empezado ya en el momento de nuestra muerte. Es decir, la resurrección acontece al final del tiempo, pero cada uno de nosotros ya recibe la retribución a su vida mortal en el instante de su muerte. Algunas alusiones al juicio particular, por ejemplo, encontramos en el libro del Eclesiástico, el capítulo 11, versículo 26. Dice lo siguiente: que es fácil al Señor el día de la muerte pagar a cada uno según su proceder. También en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 27, dice lo siguiente: está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Estas referencias, como otras, recordemos este tema del buen ladrón, que estando en el Calvario junto a Jesús, recibe esta promesa de parte del Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fruto de estos textos y también de la patrística, la Iglesia va entendiendo eso, que el juicio particular sobreviene al morir. Dice San Agustín, este gran padre de la Iglesia del siglo IV: las almas son juzgadas inmediatamente después de su salida de los cuerpos. ¿Quién puede, en contra del Evangelio, cegar su mente con tanta obstinación que no entienda esta verdad o no la vea expuesta en el pasaje de aquel pobre que fue llevado al seno de Abraham después de su muerte y de aquel rico que es cruelmente atormentado en el infierno? Es decir, aludiendo al texto del pobre Lázaro, que al morir va al seno de Abraham, y el rico que experimenta las penas del Sheol, nosotros vamos a vislumbrar, diría San Agustín, una verdad revelada. Inmediatamente después de morir viene la retribución, es decir, el cielo, el infierno o el purgatorio. Y aquí solo hago una precisión. Nuestro destino eterno es la vida gozosa, la visión de Dios o la lejanía eterna de Dios, la enemistad absoluta y eterna de nuestra persona y Dios. Y el purgatorio no es que sea un elemento intermedio, es más bien la antesala, la purificación para llegar al cielo. A veces nosotros relacionamos más el purgatorio con el infierno, con las penas, con la angustia, con el sufrimiento, cuando en realidad el purgatorio es ya la antesala del cielo, es saber, tener la certeza de que experimentaremos el gozo de Dios, pero que antes tenemos que pasar por una purificación, cosa que ven ya en este tema del purgatorio. ¿Cómo entender este juicio, decíamos, particular, que después vendrá de manera universal y cósmica al final del tiempo? Cosa que no sabemos el día ni la hora. Este tema pues se reflexiona sobre todo en el tema parusía. Nadie sabe el día ni la hora de este retorno de Jesús. En ese momento vendrá el juicio de todos, el juicio final y la resurrección de todos. ¿Qué es lo que experimentamos al morir? La retribución inmediata. Entonces hay que hacer una distinción ahí.
¿Cómo entender este juicio? ¿Es Dios el que externamente decide quién se salva y quién se condena? No. Podemos hablar incluso que en el juicio cristiano hablamos de un heterojuicio y de un autojuicio. ¿Qué quiere decir esto? Que este juicio particular tiene que ver primero con ponernos frente a Dios. Por eso heterojuicio. Es Dios el que con su luz nos ilumina y nos permite reconocer quiénes somos verdaderamente. La verdad de nuestras intenciones, la verdad y profundidad de nuestras acciones, nuestros pensamientos. Entonces, al ponernos frente a Dios, nos reconocemos y por eso hablamos que este juicio es al mismo tiempo un autojuicio, en donde es la persona la que descubre quién es delante de Dios. No es Dios el que va a decidir nuestra vida, tú eres bueno, tú eres malo, tú al cielo, tú al infierno. No, dependerá más bien de nuestra vida misma. Es la vida nuestra, como la hemos desarrollado desde aquí, la que habla por nosotros. Y algunos que han estado en este umbral entre la vida y la muerte, lo relatan. Mucha gente que ha sido clínicamente señalada como ya fallecida y después por algún hecho no explicado vuelve a la vida y explican muchos de ellos que ven su vida pasar en unos segundos. Descubren su vida ante sus propios ojos. De alguna manera, por eso hablamos de un autojuicio. Nuestra vida ante la luz y la pureza de Dios descubrirá si es digna o no de vivir en la plenitud o en la condenación. Entonces, me parece que eso nos responsabiliza y nos hace comprender que al final no es solamente una decisión de parte de Dios, sino que toda nuestra vida nos va preparando para este momento fundamental. Tendría que ser esta afirmación una motivación de vida. Saber que si es nuestra vida la que define el resultado del juicio, pues tendremos que ir abonando en el bien, en la generosidad, en el perdón, en la amabilidad. Esto nos lo recuerda también la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, que nuestra vida dependerá de esto, del bien o el mal que hayamos hecho. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 10. Dice lo siguiente, este texto del apóstol San Pablo. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos seremos presentados en este tribunal y dice, recibiremos la recompensa según lo que hayamos hecho. Que esto nos motive, hermanos, no a vivir con miedo, sino a vivir con esperanza. Si aquí actuamos según Dios, si aquí actuamos con el corazón abierto a los demás, podremos estar tranquilos en el día final. El día de nuestra muerte no será una angustia, sino un encuentro gozoso con Jesús, con Dios, con la Trinidad, con los salvados. Ahora, este juicio debemos tener presente que transcurre frente al juez misericordiosísimo que es Cristo. Él que ha dado la vida por nosotros. No podemos imaginar, sin duda, un juez como Jesús que sea intransigente, un juez malvado, ¿no? Un juez misericordioso, pero también justo, que también valora la verdad. Él mismo nos lo ha dicho, yo soy camino, verdad y vida. Él, Jesucristo nuestro Salvador, será ese juez. Y decíamos, una vez más lo reitero, lo que será juzgado, el contenido de este juicio, es nuestra vida mortal. Aprovechemos cada segundo, cada día de nuestra vida para responder a Dios con generosidad, sobre todo en la persona de nuestros hermanos. Y termino diciendo que en esta
nomenclatura, pues decíamos, hacemos estas definiciones: juicio particular al momento de la muerte, una inmediatez en donde nuestra alma inmortal recibe ya la retribución, cielo o infierno, o en caso de que no esté preparado para el cielo aún y requiera la purificación, el purgatorio, y el juicio final, que acontecerá al final de la historia, cuando termine el cosmos, cuando venga el fin de todo. Ahí vendrá la resurrección final, y nuestros cuerpos serán también glorificados. Ahí Cristo, justo juez, reunirá a todos, los vivos, los muertos, y ahí todos compareceremos ante Él. Hermanos, que este tema del juicio particular, juicio final, reconfigure nuestra vida, que nos preparemos para que ese día, el día final de nuestra existencia, estemos tranquilos.